Si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe de saberlo. El título del programa de hoy hace referencia a la primera epístola a los Corintios, capítulo 8. Pablo está tratando a lo largo de una carta una serie de problemas que estaban haciendo daño a la iglesia local. Desde el capítulo 8 al 10 se trata el mismo tema, aunque en un principio parezca que no lo es. Los versículos 1 y 2 del capítulo 8 nos hablan de una de las características más importantes que tiene que tener un verdadero discípulo: amor y humildad ante el conocimiento de un Dios todopoderoso. Amor y humildad para ser un verdadero discípulo. Amor y humildad para amar a los más débiles, incluso cediendo sus derechos temporalmente para no ser de tropiezo a ellos mientras caminan hacia la libertad y hacia la madurez. Los versículos 1 y 2 del capítulo 8 dicen así: En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el Espíritu edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe de saberlo. En el versículo 1, Pablo reconoce que había conocimiento en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, porque el conocimiento aplicado sin sabiduría y con dureza podría hacer daño al que no tenía todavía ese conocimiento. Por lo tanto, al igual como Dios lo hace con cada uno de nosotros, Pablo se revestía de humildad y de amor ante aquellas personas que eran débiles en la fe. Se pone al nivel de fe del otro para no ofenderlo e intentar trabajar desde ahí sin dar lugar a la ofensa que destruye. Pablo quiere hacerse de todos para ganar a todos. Renuncia a tener una mente legalista en lo que no es básico en la fe. Se enfoca en el ganar almas, en el edificarlas, en edificar a los nuevos creyentes, a los débiles. Pablo sabe que son frágiles. Puede imponer su autoridad y demandar sus derechos, pero se da cuenta que habían personas que no tenían la madurez para reconocer su llamado. Otros todavía tenían demasiado apego al dinero como para apoyarlo ministerialmente. Esto es lo que está en su mente en los capítulos de 1 de Corintios, capítulos 8 al 10. De esta manera, Pablo en el capítulo 9 enseña claramente sobre el derecho de los obreros y ministerios como son los apóstoles, pero dice que dejó su derecho a tener un salario y el derecho a ser tratado como los demás apóstoles para no ser tropiezo a los débiles, para darles una oportunidad de crecer en el Señor. Este es el contexto de estos famosos versículos desde el 19 a 22 de este capítulo que vamos a leer ahora. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Pablo se revistió de humildad y de amor, pero por otro lado estaban los legalistas, aquellos que decían saberlo todo de Dios y lo que hacían era más mal que bien. El espíritu que estuvo en los fariseos y los religiosos se transmitió, se infiltró en la iglesia, especialmente en los que tenían un trasfondo judío. Los mismos que permitían que alguien tuviera a la mujer de su padre en el capítulo 5 y no se alarmaban, eran los mismos que condenaban a otras personas por comer carne comprada en la carnicería. ¿Entendemos realmente lo que pasaba con la carne? En el mundo griego y romano era totalmente normal el sacrificio a algún tipo de dios. En los sacrificios parte de la carne se la quedaban los que ofrecían al animal, otra parte era para los sacerdotes y para los que trabajaban en el templo, y una tercera parte era quemada. Cuando la carne que recibían los sacerdotes era mucha, parte la vendían a las carnicerías. Era imposible estar seguro si la carne había sido sacrificada en algún templo, o incluso no se podía garantizar que el carnicero no había hecho una oración pidiendo la bendición a algún dios para que el animal no produjera enfermedad, para que la carne estuviera buena. Algunos miembros de la iglesia local compraban esta carne y la comían entendiendo y teniendo la revelación de que no había nada más que un dios, y que los demás no eran nada, mientras que otros se escandalizaban de que lo hicieran y pensaban que los miembros de la iglesia se alimentaban de demonios. Esto estaba dividiendo la iglesia y la habían convertido en un lugar de juicio. Algunos no comprendían bien hasta qué punto se contaminaba la carne que había sido sacrificada a los ídolos, haciéndola inmunda en todos sus aspectos, y actuaban de manera radical. Entendían que había miembros que abrían la puerta al diablo, y por otro lado estaban los que pensaban que Dios sí les permitía
que comieran y que Dios les había hecho libres, que la carne era neutra y que mientras ellos no participaran directamente de ningún acto idolátrico, podrían orar pidiéndole a Dios que bendijeran los alimentos. Este era el contexto de 1 Corintios 8, 1 y 2. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe de saberlo. Tenemos que ser humildes y reconocer que los primeros cristianos después de la resurrección de Cristo y de la venida del Espíritu Santo todavía estaban en un proceso de comprender aspectos de la voluntad de Dios. El espíritu del fariseísmo y del legalismo era y es muy fuerte. Los cristianos judíos estaban muy impregnados del judaísmo y de sus tradiciones. De hecho, en un principio, incluso después de la venida del Espíritu Santo, no imaginaban que los gentiles pudieran formar parte del pueblo de Dios. Es fácil ver cómo incluso una vez que los aceptaron, pedían que los gentiles que recibían al Señor como Jesús y Salvador se circuncidaran. En el comentario exegético al griego del Nuevo Testamento de Samuel Pérez Milló, dice con referencia a 1 Corintios capítulo 8, versículo 2. El mero conocimiento no basta para solucionar los problemas y generalmente en lugar de esto crea otros más graves. Un conocimiento meramente intelectual sin la conducción al amor convierte a los hombres en arrogantes y orgullosos, lo que en sí mismo es contrario y opuesto a Dios, que se opone a los tales. El amor busca lo mejor para los demás. Algunos sabios, conforme a su parecer, son sabios para la reprensión y la exigencia legalista, pero ignorantes en el amor que restaura y en la mano que se extiende para levantar al caído. Hay algo que no todos nosotros somos capaces de comprender bien, y tiene que ver con la manera en la que Dios se revela en diferentes culturas y a diferentes personas. Tenemos que tener la humildad de saber comprender los contextos históricos y culturales en los que Dios se muestra a los hombres en su palabra. Debemos de entender que Dios no se contradice, su palabra no se contradice, el Espíritu Santo no se contradice, pero nosotros con nuestra mente somos incapaces de ver más allá de ver blanco y de ver negro. Es por eso que Jesús vino para mostrarnos verdaderamente al Padre y es por eso que Pablo, por inspiración divina, nos dejó sus epístolas junto a las demás cartas del Nuevo Testamento. Vamos a leeros dos pasajes que si no se entienden bien sus contextos y a quienes van dirigidos nos pueden llevar a pensar que Pablo fue totalmente rebelde a lo que el Espíritu Santo habló en el Concilio de Jerusalén. Vamos a leer Hechos capítulo 15 versículos 28 y 29 y leer 1 Corintios 10, 25 y 26. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis, bien haréis, pasadlo bien. De todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. ¿Qué cosa puede hacernos reconciliar estos dos pasajes? ¿El concilio habló por medio del Espíritu Santo y Pablo no fue inspirado por el Espíritu Santo? Leamos los dos versículos anteriores al pasaje de Corintios que acabamos de ver porque son claves. Tenemos que tener en cuenta estas palabras. Pablo dijo en el versículo 23 y 24, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino lo del otro. Tenemos que tener mucho cuidado de no ofender a las personas de manera innecesaria. La ofensa, la crítica, el juicio puede estar más, y de hecho está mucho más, del lado del diablo que del lado de Dios. La clave está en no ofender al otro. ¿No ofenderlo en cualquier cosa? No ofenderlo en las cosas que no son importantes. ¿De dónde proviene el espíritu que lo critica todo, que en todo ve fallos, que no tolera los fallos de los demás? En unas iglesias los hombres tienen que tener barba, en otras llevar chaqueta y corbata, en otras pueden vestir más normal, en otras la música tiene que ser de una manera y en otra iglesia de otra. En una iglesia se toma la Santa Cena de una manera y en la otra iglesia lo hacen de otra. En una iglesia llevan velo las mujeres y en otras iglesias no. En una iglesia se apoya a los pastores económicamente y en otras no lo hacen. Y así podríamos decir muchas cosas. Tenemos que aprender a respetar la conciencia de los demás y no entrar en conflictos que dividen y destruyen con cosas que no son básicas en la fe cristiana, que no tienen que ver, que no atentan contra la deidad de Jesús, que no atentan con los fundamentos básicos de la fe. Volvemos a invitarte a que estudies los 3 capítulos de 1 Corintios desde el 8 al 10, desde el punto de vista que estamos exponiéndolo aquí, y verás que cobra sentido.
No hay mayor ley que la ley del amor. El amor no busca ofender sino edificar. Ninguno de nosotros tenemos la revelación total y verdadera en todos los aspectos. Hay áreas en las que estamos equivocados. Seamos humildes, tenemos que reconocerlo. Evitemos ofender de palabra o de acciones cuando no es necesario. Seamos comprensibles a las personas que aún no tienen una revelación completa. Seamos sensibles a los débiles que se pueden ofender, no porque Dios lo diga, sino porque su conciencia se lo dice. Vamos a terminar leyendo los últimos versículos de 1 de Corintios capítulo 10, versos del 27 al 33. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia digo, no la tuya, sino la del otro, pues ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia del otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como también yo en todas las cosas agrado a Dios, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Estimados hermanos y hermanas, oramos para que Dios os llene de amor por los débiles en la fe y que pacientemente esperéis a que lleguen a la madurez. Que el Señor os bendiga grandemente, que seamos edificadores, que seamos pacientes, que podamos siempre tener una mano extendida, que no por nuestra manera de ver las cosas el diablo utilice las ofensas para que las personas se vayan de la iglesia. Seamos amorosos, seamos pacientes. El Señor quiere que seamos fructíferos y vamos a ser fructíferos según el estilo de Dios. Os esperamos en un próximo programa.